Muchas gracias tanto a usted como a la red Amaru por darme la oportunidad de hacer esta presentación aquí con nosotros. Cuando pregunté a Francisco cómo enfocar la presentación, lo digo por no sé quién lo está viendo, más o menos me dijo que lo enfocase sobre todo a alumnos de grado, de ingeniería química, y que enfocase mucho la parte de ingeniería y luego quizás centrarme algo en aplicaciones, ¿vale? Entonces, no sé si va a ser fácil tener un poco de retroalimentación en tiempo real para ir más rápido, más despacio, así que tendré que impulsar. Vale. Bueno, en primer lugar, como la presentación se llama modelado y simulación, una cosa que me pasa con mis estudiantes siempre es que me gusta aclarar los conceptos de lo que es el modelado. Aquí la pantalla, ¿no? Entonces yo. Lo que es el modelado, lo que es el diseño y lo que es la simulación, ¿vale? Entonces, si tenemos en cualquier disciplina de ingeniería de sistemas, si tenemos un sistema con una variable de entrada, una de salida, un parámetro del sistema, el modelado como tal, que es lo que hacemos a veces a nivel de laboratorio, sería determinar el puntero, tendría que ser con el ratón. Vale. Para determinar lo que sería el modelo cinético, la función que nos predice de alguna manera la salida en función de los datos de entrada. Simulaciones, cuando ya disponemos del modelo de un sistema, ¿vamos? Y dándole valores de entrada a ese modelo, lo que obtenemos es la función de salida. Y diseño, llamamos diseño normalmente cuando dado un modelo concreto, la parte científica, la base. Sí, pero en cualquier caso, necesito el puntero, tiene que ser en la pantalla, ¿no? Porque aquí no vale de nada. Ellos lo ven, sí, señalo aquí. No, ¿no? La única manera de señalar es con el ratón. ¿Está ahí en la pantalla? No. Bueno, lo que sería el dimensionado, el diseño de un sistema, cuando queremos obtener, pues ya sea la capacidad, el tamaño que tiene que tener, para conseguir una determinada salida a partir de una entrada en base a un modelo digamos, físico-químico que nos da la base científica del sistema. Y la optimización, por supuesto, sería ya llegar a óptimos económicos con la restricción siempre del modelo. Cuando nos vamos a aplicaciones de ingeniería química y sobre todo, luego me iré centrando, por supuesto, en el tratamiento de aguas, normalmente tenemos que hacer el modelado cinético del sistema, ¿vale? Y eso lo hacemos a escala de laboratorio, con digamos, un sistema de un determinado tamaño, donde podemos controlar perfectamente que pueda tener unas características de mezcla perfecta, isotermo, etc. Y entonces, bueno, en esos sistemas es muy fácil obtener evolución de contaminantes frente al tiempo, por ejemplo, y ajustarlo a modelos cinéticos clásicos pues, de primer orden o tipo Ramus-Kinselwood, etc. Ahí lo que obtenemos son datos experimentales de velocidad de reacción, mientras que, lógicamente, el diseño del reactor para tratamiento de agua o genérico para cualquier otro sistema, pues sería el obtener el tamaño que tiene que tener ese equipo para, dado el modelo cinético que hemos obtenido a nivel de laboratorio, conseguir los resultados que buscamos, ¿vale? Bueno, en términos de condiciones ideales, yo, como veis en la presentación, os voy a hablar de sistemas fotoquímicos, pero para eso tenemos que establecer siempre un poco como referencia los modelos térmicos convencionales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de sistemas de laboratorio, normalmente sí que podemos trabajar ¿se supone que tengo que hablar a esta cámara? No, te escucho. Vale, se oye, ¿no? Un poco raro esto para mí, perdonad si no estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, ¿vale? Se me queda un poco raro. Bueno, decía, el balance de materia clásico de un reactor discontinuo con mezcla perfecta, ¿vale? Es este, que a veces se considera casi una definición de la velocidad de reacción, y es lo que muchos no ingenieros químicos toman casi como un dogma para utilizar en sus datos de laboratorio, ¿vale? Eso, digamos, se basa en sustituir luego en ese balance de materia un modelo cinético,
Muchas veces también, digamos, si no hay mucha experiencia, pues se parte simplemente de modelos simplificados, tipo de nulo o algo así, donde hay una constante cinética. Y aquí está un poco la clave de todo, ¿no? Esa constante, como todos sabéis, depende de la temperatura, pues depende digamos, de la ecuación de Arrhenius, pero es muy fácil conseguir condiciones isotermas. Simplemente con un buen grado de mezcla en ese reactor podemos conseguir que la constante sea constante y no dependa de la posición en el reactor, ¿vale? Entonces, bueno, en condiciones isotermas, por supuesto, suponemos que eso es una constante, ajustamos, linealizamos, hacemos una capa. Y esto es lo que hace, bueno, de forma sistemática cualquiera que trabaja en procesos químicos convencionales para ajustar, digamos, una constante cinética. ¿Qué pasa cuando estamos en procesos fotoquímicos? Cuando estamos en procesos fotoquímicos, esa constante cinética no depende de la temperatura, no es un proceso térmicamente activado, no depende de la temperatura. Y lo que sucede en procesos fotoquímicos es que no es posible conseguir condiciones isoactínicas. Es decir, la condición de simplificación equivalente a que el sistema sea isotermo y que la temperatura sea la misma en todo el reactor y por tanto la velocidad de reacción sea exactamente la misma en todo el reactor, en procesos fotoquímicos es imposible, por definición. Porque al ser un proceso activado por absorción de luz, si hay absorción de luz va a haber perfiles de radiación. Si hay perfiles de radiación, tenemos perfiles de velocidad de reacción. Entonces, en un reactor fotoquímico no tenemos la misma velocidad de reacción en cualquier posición, sino que depende de forma radical del grado de exposición a la luz, ¿vale? Y eso es un problema, porque eso hace, sería el equivalente, sería a diseñar los procesos térmicos no convencionales en condiciones no isotermas desde el principio. Entonces, bueno, esto es algo más o menos básico, ¿no? Para ingenieros químicos. Cuando queremos hacer el modelado de sistemas, ahí se ve el título. No, es que no se ven los títulos de la diapositiva. ¿Esta barra se puede mover? Sí. Ah, vale, es que no veía los títulos, no aparecían. Bueno, entonces decía, cuando queremos hacer el modelado de un reactor, lógicamente tenemos que considerar los balances de materia, los balances de energía, la fluidodinámica y la cinética de reacción. Cuando hablamos de un modelado de un fotoreactor, el balance de materia va a ser el mismo, la fluidodinámica va a ser la misma, lo único que cambia es que la cinética de reacción tiene que ser fotoactivada, no es termoactivada, no participa la ecuación de Arrhenius, y sobre todo que el balance de energía no es un balance entálpico, no es un balance de temperatura, sino que es un balance de radiación. Y esas son las diferencias fundamentales. Entonces, en base a estas 4 piezas es como podemos hacer lo que sería el diseño y simulación de cualquier sistema fotoquímico. La parte del balance de materia, voy a ir muy rápido por avanzar. Digamos, como decía, esto es común a cualquier reactor químico, entonces es más o menos conocido para cualquier ingeniero químico. Los modelos ideales, ¿vale? Pues ya sea de reactores discontinuos agitados, de reactores continuos agitados, de flujo pistón, continuos tubulares, o reactores heterogéneos. Bueno, los balances de materia son los mismos. Si estamos en condiciones ideales, ¿vale? Podemos suponer más o menos para un sistema agitado que la concentración y la temperatura no dependen de la posición, solo del tiempo, y entonces resolvemos la concentración del contaminante frente al tiempo. Si es un sistema continuo, ni siquiera depende del tiempo, ¿no? Si tenemos un estado estacionario. Si es un sistema, es un reactor tubular donde se producen variaciones significativas, bueno, lo podemos modelizar quizá como un flujo pistón en condiciones ideales. Y por supuesto, reactores heterogéneos lo podemos también modelizar, pues, ya sea con lechos fijos y hipótesis de flujo concreta. Lo cierto es que en reactores reales ninguno de estos sistemas reproduce razonablemente bien los comportamientos, porque bueno, sabéis que en general van a aparecer no idealidades en el flujo. Entonces, incluso en reactores tubulares, bueno, la propia hipótesis de flujo pistón es poco sostenible, ¿no? Porque siempre va a haber perfiles de velocidades, pero sobre todo se van a producir fenómenos de dispersión axial, dispersión radial. Entonces, el balance de materia, al final tenemos que resolver, el que se cumple siempre, incluye no solo los términos de advección, de convección, de difusión, implica resolver esa ecuación, digamos, derivadas parciales. Eso ya no es una ecuación sencilla de resolución analítica simple para cualquier sistema, ni muchas veces accesible a gente que no tenga una formación
ya muy sólida en ingeniería química. Y de hecho, cuando las geometrías no son ideales, la única posibilidad de resolver bien ese tipo de ecuaciones es acoplándolo, digamos, a los perfiles de fluidodinámica que nos da la fluidodinámica computacional. No hay forma de resolver un simple reactor anular como este, que tengamos una entrada y una salida, digamos, las líneas de flujo, los tiempos de residencia que van a tener ahí los diferentes elementos no son fáciles de predecir en ningún caso. Perdón. Entonces, cuando vamos a la fluidodinámica computacional, entramos ya en el terreno, digamos, numérico, ya no vamos a resolver modelos analíticos, vamos a trabajar con modelos numéricos, resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. Y, repito, lógicamente, la ventaja que tiene la fluidodinámica computacional es que no solamente permite reproducir, digamos, perfiles geométricos sencillos, sino perfiles mucho más complejos, ¿vale? Trazando las trayectorias de todo esto. La definición de las trayectorias es fundamental en muchas aplicaciones de tratamiento de agua, porque, digamos, si estamos eliminando contaminantes químicos, no es tan crítico cuál es la trayectoria dentro del reactor, porque midiendo simplemente el resultado final promedio tenemos una conversión. Pero cuando hablamos de desinfección, de inactivación de microorganismos, no nos vale con medir una media a la salida, necesitamos que absolutamente todas las trayectorias que atraviesan el reactor reciban una dosis mínima. No nos vale con que unas hayan recibido muchas y otras hayan recibido menos. Necesitamos que todos los patógenos hayan acumulado una dosis mínima de inactivación. Con lo cual, no voy a entrar aquí mucho más, pero la fluidodinámica se convierte muchas veces en un aspecto fundamental en el diseño de los sistemas fotoquímicos. Ya digo, no solo para garantizar, porque esto hay que acoplarlo con los perfiles de luz. Hemos dicho que la cantidad de luz en cada posición del reactor va a ser necesariamente diferente. Y entonces, dependiendo de cuál sea la trayectoria y cuál es la luz que hay en cada posición, las bacterias van a recibir una dosis determinada. Bueno, la siguiente pieza, ya digo, paso del balance de materia de la fluidodinámica, paso a la cinética de reacción. Ya he dicho que aquí podemos utilizar cualquier modelo cinético, digamos, habitual en ingeniería química, solo que en este caso no podemos trabajar con modelos termoactivados, ¿vale? Estas serían para reacciones termoactivadas. No podemos trabajar con la ecuación de Arrhenius, sino que no podemos, repito, trabajar con una absorción constante, una velocidad constante del proceso de fotoactivación, ¿vale? Esto no se cumple nunca en procesos fotoquímicos. Y por tanto, si queremos hacer el cambio de escala, digamos, obtener un modelo cinético a nivel de laboratorio en un reactor pequeño que nos sirva para diseñar un reactor de gran tamaño, el problema que nos vamos a encontrar es que las fuentes de luz son diferentes, los perfiles de radiación son diferentes, las intensidades son diferentes. Entonces, no podemos trabajar con un modelo cinético que no tenga en cuenta esos perfiles de radiación. Entonces, digamos, la principal conclusión, desde el punto de vista de modelado cinético de los procesos fotoquímicos, es que cualquier modelo cinético que no incluya de forma explícita la velocidad de absorción de luz nunca va a ser válido para propósitos de ingeniería. Nos valdrá en el laboratorio para comparar dos materiales en mi mismo reactor, para comparar condiciones en mi mismo reactor, pero nunca me voy a comparar con otros laboratorios, nunca voy a poder hacer el diseño de un prototipo de mayor tamaño. ¿Vale? Entonces, para poder obtener modelos cinéticos que tengan de forma explícita términos de absorción de energía, ya dependerá del proceso. Por ejemplo, en procesos fotocatalíticos es el material heterogéneo el que absorbe la luz, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, desarrollando ese mecanismo de reacción, ¿vale? Y vamos haciendo las hipótesis clásicas de modelado cinético, pues podemos llegar a ecuaciones de este tipo, donde, bueno, ese alfa-1 sería el equivalente a una constante cinética. Este término, que depende de la concentración del contaminante, pues es similar a ese de Langmuir-Hinshelwood, de alguna manera nos da la dependencia con la concentración del contaminante, y aquí nos aparece un término que depende de la velocidad de absorción de fotones y que, como veis, no es lineal. Entonces, otro mensaje más o menos clave en procesos fotoquímicos es que la media de las velocidades de reacción en el reactor es diferente de la velocidad de reacción media. Es decir, yo no puedo, si yo calculo la cantidad de luz en todo el reactor, la promedio, y calculo con eso la velocidad de reacción,
estoy cometiendo un error muy significativo. Sería lo mismo que si me voy a un reactor no isotermo donde tiene muchas diferencias de temperatura y calculo una temperatura media para todo el reactor y con ese supongo la velocidad de reacción, ¿vale? Debido, de la misma manera que la ecuación de Arrhenius no es lineal, es exponencial, ¿vale? Los modelos fotoquímicos tampoco son lineales. Entonces no puedo promediar la luz en el reactor y calcular la velocidad de reacción. Tengo que calcular la velocidad de reacción en cada una de las posiciones de ese reactor. Claro, para calcular la intensidad de luz en cada posición del reactor, ahora lo que necesito es resolver el balance de radiación. Y el balance de radiación se convierte en otra de las etapas que muchas veces hace limitante, digamos, para gente sin suficiente experiencia matemática, numérica, la aplicación de este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque esta ecuación de transferencia radiativa, el balance de fotones, es una ecuación íntegro diferencial. Vale, aquí tenemos la variación de la intensidad de luz que se propaga en una determinada dirección. Depende de digamos, disminuye por absorción, disminuye por dispersión, pero aumenta por entrada desde otras direcciones. Entonces, esta ecuación, que es íntegro diferencial, no tiene soluciones analíticas, salvo en geometrías muy simples, unidimensionales, bidimensionales. Entonces, necesitamos hacer una resolución numérica. La resolución numérica implica calcular la intensidad de luz en cada posición. Entonces, al final, el problema del modelado de fotorreactores es que reacciones térmicas solo tenemos que discretizar espacialmente el reactor. Sin embargo, en procesos fotoactivados, aparte de la discretización espacial, tenemos una discretización en direcciones, porque la radiación tiene dirección, y en longitudes de onda. ¿Vale? Con lo cual, necesitamos resolver esta ecuación íntegro diferencial para cada longitud de onda y para cada dirección. Una vez que la tenemos resuelta, podemos integrar, digamos, todas las direcciones y calcular la radiación incidente en un punto y con el coeficiente de absorción calcular la cantidad de luz que se absorbe en cada posición del reactor. Y si integramos en la zona espectral, donde solapa, digamos, lo que sea la absorción del catalizador con la emisión de la fuente de luz, tendríamos la cantidad total de energía absorbida en ese punto. Y de eso depende la velocidad de reacción, ¿vale? Entonces, esa cantidad de luz, además, depende, por supuesto, de la cantidad de, digamos, de la condición de contorno, que es la fuente, digamos, externa de luz al reactor. Aquí en particular, cuando hablamos de procesos solares, que luego hablaré un poco más de ellos, claro, pues depende, por supuesto, de la posición. Entonces, la orientación de los reactores, de los reflectores, es fundamental. Depende, por supuesto, de la latitud. Me vais a perdonar que esto esté en el hemisferio norte, ¿vale? Porque digamos, nuestro solsticio de verano y de invierno, ¿vale? Aquí en el hemisferio sur habría que intercambiar, ¿no?, las dos posiciones, ¿vale? Porque el sol va más alto en diciembre. Vale, entonces necesitamos modelar, digamos, en dinámico también la absorción de luz que tiene lugar en el fotorreactor en función de la radiación solar incidente que le llega en cada momento. Y eso complica mucho más el diseño. Entonces, ser riguroso en el diseño de un reactor fotoquímico solar requiere un poco de trabajo, digamos, de computación y de simulación. En cuanto a la parte espectral, el Sol, decíamos, efectivamente tiene un poquito de radiación ultravioleta, aquí en la zona ampliada de 300 a 400, ¿vale? Hay una cierta emisión, una cierta cantidad de radiación ultravioleta, que es la que permite, por ejemplo, activar fotocatalizadores como el dióxido de titanio. Muestro aquí lo que sería el espectro de la curva de absorción. Entonces, ese pequeño solapamiento, que no es muy grande, es el que permite llevar a cabo este tipo de procesos con luz solar. Por supuesto, necesitamos que exista ese solapamiento, ¿no?, que la luz disponible y el material que está activando la reacción por absorción de luz. Entonces, ¿cuál sería el esquema, digamos, de resolución? Esto sería para un reactor térmico, ¿no? Si yo lo resumo, es casi un resumen, ¿no?, de este clásico de ingeniería química, ¿no? Resolvemos el balance de energía en función de la geometría y de las entalpías de reacción. Calculamos las velocidades de reacción, digamos, recalculando las constantes cinéticas en función de la temperatura y, por supuesto, de la concentración de catalizador, ¿vale? Resolvemos el balance de materia del reactor, donde en los términos convectivos habrá que tener en cuenta los perfiles fluidodinámicos, ¿vale? Y con eso obtenemos la evolución que nos da el reactor a la salida. ¿Qué cambia en un reactor fotoquímico?
Bueno, pues en un reactor fotoquímico el balance de materia sería más o menos equivalente, ¿vale? Dependerá del tipo de reactor que tengamos. Como decíamos, el modelo cinético que entra en el balance de materia, ¿vale? Tiene que ser un modelo cinético que tenga de forma explícita el efecto de la absorción de luz. Y para tener en cuenta la cantidad de luz absorbida en cada posición, voy a tener que resolver primero lo que sería el balance de fotones que hemos visto anteriormente. Entonces, básicamente esa es un poco la secuencia, ¿no? Calculamos la distribución de luz en el reactor, con eso podemos calcular la velocidad de reacción en cada posición y con eso ya resolver el balance de materia. Bueno, tipos de fotorreactores hay muchos tipos, ¿vale? Yo pongo aquí simplemente algunos ejemplos, tanto de reactores diferenciales, que sería el único sitio donde podemos suponer, digamos, condiciones isoactínicas, ¿vale? Equivalente a la condición de isotermicidad en procesos térmicos. Entonces, este nos permitiría hacer, digamos, obtener parámetros cinéticos intrínsecos de la reacción. Y luego, bueno, podemos aplicarlo a reactores anulares con lámparas clásicas de mercurio, reactores ya más modernos basados en LED o reactores solares con reflectores. Bueno, voy a ir un poco rápido en esta parte. Bueno, perdón, todavía no. Entonces, ¿cómo hacemos el escalado del reactor? Lo único que tienen en común un reactor de laboratorio y un reactor grande es el modelo cinético. Es decir, la distribución de luz en un reactor de laboratorio, en un reactor grande, va a ser completamente diferente, ¿vale? El balance de materia puede ser completamente diferente y, por supuesto, la fluidodinámica. Lo único que podemos utilizar, digamos, en el diseño del reactor de gran escala es un modelo cinético de laboratorio que sea capaz de describir nuevamente la activación del proceso con el nuevo balance de radiación, ¿vale? Entonces, esa es la parte que nos permite hacer el escalado de fotorreactores. No podemos hacerlo con un modelo cinético K igual a C por A. Vamos a K por CA, ¿vale? Bueno, aquí había recogido algunos ejemplos, ¿no? Voy a pasar un poco rápido para irme ya casi hacia aplicaciones, pero bueno, dejo aquí algunos ejemplos pues de lo que sería toda esa validación que os he ido comentando de las diferentes piezas del diseño de fotorreactores, con algunos ejemplos que están ya publicados en la bibliografía, ¿no? Por tanto de fluidodinámica, donde hemos ido describiendo validaciones experimentales de las predicciones de los modelos, modelos cinéticos para todo tipo de sistemas, tanto de oxidación de contaminantes químicos, de inactivación de bacterias o incluso en fase gas, de emisiones de NOx. Y sobre todo, digamos, la parte más intrínseca a los procesos fotoquímicos, que es la simulación de los campos de radiación. Y en este sentido, uno de los retos más significativos de los últimos años es la aparición de la tecnología LED, porque bueno, los LED parece que en breve terminarán ya de sustituir a otras fuentes de luz y, sin embargo, introducen algunas cuestiones críticas en la simulación, porque normalmente son muy inhomogéneos, mientras que la iluminación con una lámpara tubular es mucho más homogénea. Cuando utilizamos LED, los LED focalizan mucho. Entonces, o diseñamos una buena óptica o tenemos en cuenta la emisión de los LED, o, como os mostraré luego, incluso puede hacer que los sistemas sean menos eficientes. Entonces, bueno, tenemos bastante modelo por aquí para la modelización de los reactores basados en LED, también de reactores solares, que ahora os doy algún ejemplo. Y luego, bueno, en cuanto a ya la parte de balance de materia, reactores, bueno, se muestra más o menos una variedad de reactores, tanto en fase gas, puede ser en fase líquida, circulación anular, circulación tubular, con reflectores, batch. Bueno, digamos que la descripción del balance de materia no es muy diferente que cualquier otro sistema, ¿vale? Bueno, entonces ahora voy a pasar a algunos ejemplos concretos. Algunos proyectos. Este en concreto fue la tesis doctoral de la doctora Cintia Casado. Este está basado en la oxidación de contaminantes químicos. Tomamos como modelo el metanol, ¿vale? Y utilizábamos un reactor diferencial donde sí que se puede asumir condiciones isoactínicas, porque, digamos, se trata de una absorción de luz muy pequeña. Entonces, desarrollando un modelo mecanístico basado en lo que sería el mecanismo de oxidación y mineralización de este compuesto, que lógicamente
dependerá de la sustancia a eliminar, ¿vale? Bueno, pues hicimos ese modelado, obtuvimos datos experimentales en un reactor de mayor tamaño, ¿vale? Para hacer validación. Y efectivamente, aquí podéis ver cómo en función de la concentración de catalizador utilizada, bueno, pues los puntos son los datos experimentales, las líneas son los datos que predice el modelo, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que las líneas no son un ajuste de los datos experimentales. Es decir, no es que estemos ajustando los datos experimentales por una regresión, ¿vale? Sino que los datos experimentales, el modelo se ha obtenido en condiciones ópticamente diferenciales, ¿vale? En la zona, en el primer reactor, en esta zona pequeña, y lo que estamos haciendo es predecir el comportamiento en condiciones de irradiancia hasta 100 veces superior con ese modelo. Esto solo lo podemos hacer con un modelo mecanístico, un modelo que sea totalmente empírico, no puede extrapolar fuera de donde se ha ajustado porque va a dar barbaridades, ¿no? Pero si la base físico-química y el mecanismo que describe el proceso son suficientemente rigurosos, nos permite hacer esto, extrapolar a condiciones muy superiores, muy lejanas. Entonces, lo que tenéis aquí en las líneas, repito, no es un ajuste de los puntos que se muestran en la misma figura, sino que es la predicción realizada con un modelo a escala diferencial. Si esto lo intentamos llevar luego a reactores ya también de más tamaño, con luz solar, en cambio en este caso, lo que predecía el modelo se desviaba bastante del experimental. Y el modelo solamente tenía que ver no estábamos teniendo en cuenta la distribución especial. Hacía antes referencia, claro, hasta ahora ese modelo lo estábamos resolviendo para una longitud aérea. Trabajamos con LENS, que no tan de que tiene una emisión de luz más o menos monocromática, pues se puede asumir una única longitud de onda. Pero cuando trabajamos con luz solar, no podemos utilizar una única longitud de onda, porque no, los modelos no funcionan. Entonces, volviendo al espectro que veíamos antes, tanto simuladores como la luz solar real tienen una pequeña cola que baja hasta el ultravioleta y la absorción del catalizador cae para acá. Si promediamos y tomamos un único valor de coeficiente de absorción y de emisión de luz para todas las longitudes de onda, nos pasa esto, ¿vale? Entonces tenemos que dividir en bandas porque resulta que donde más luz hay es donde menos absorción tenemos y donde más absorción hay es donde menos luz hay. Y estos efectos no son lineales y no se pueden promediar. Entonces, si resolvemos al menos en estas tres bandas que muestro en esta figura, si resolvemos el balance de luz en esas tres bandas, podemos ver que en las longitudes de onda más alta, de menor energía, la luz se absorbe menos y de hecho mantenemos, digamos, condiciones de iluminación hasta concentraciones de catalizador relativamente altas. Sin embargo, en las longitudes de onda más bajas, donde la absorción del catalizador es más alta, ¿vale? Con concentraciones de catalizador mucho más bajas, ya estamos, digamos, produciendo la absorción total de la luz en la zona externa y la zona interna está en la oscuridad. Entonces, el comportamiento del reactor depende mucho de la longitud de onda. Si resolvemos de forma discreta esos tres rangos de longitudes de onda por separado, ¿vale? Entonces ahora el modelo espectral sí que permite obtener perfectamente las predicciones que reproducen los resultados experimentales, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues otro mensaje crítico es que la longitud de onda en fuentes policromáticas es fundamental discretizarla también y bueno, complica un poco más la resolución, pero por supuesto asegura que las predicciones sean válidas. Bueno, en la publicidad del evento, ¿no? Se hablaba como de procesos de bajo coste para tratamiento de agua, ¿vale? Entonces, bueno, ya he metido uno de los ejemplos relacionado también con todo esto. En este caso es de la tesis doctoral de la doctora Ángela García, y esto está enmarcado en un proyecto que desarrollamos en 4 países de África, Etiopía, Uganda, Malawi y Sudáfrica, un proyecto europeo con un montón de socios, donde, bueno, es un hincapié, ¿vale? Porque os estoy hablando mucho de ingeniería y de ecuaciones y de resultados numéricos, pero cuando uno quiere resolver el problema aquí, lo de menos es la tecnología, no puedes llegar allí y aterrizar como si fueses un astronauta con una tecnología, ¿vale?
Y más de la mitad de los socios de este proyecto son científicos sociales, antropólogos, sociólogos, incluso científicos de género, porque en muchos casos son las mujeres las responsables del suministro del agua y dependiendo de las culturas podemos tener acceso a ellas o no, temas de lengua. Entonces, bueno, la solución a los problemas lamentablemente requiere de colaborar con un montón de disciplinas, porque no es solo un problema técnico. Pero bueno, yo volveré a la parte técnica, que es por supuesto la que nos toca a los ingenieros. Bueno, el proceso de desinfección solar es más o menos conocido ya desde hace décadas, está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por Cruz Roja y se lleva a cabo de forma diaria en más de 70 países del mundo, sobre todo en zonas remotas, zonas rurales. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues es algo tan aparentemente poco tecnológico como poner una botella de plástico al sol durante 6 horas. ¿Vale? Entonces, digamos, si esa botella recibe suficiente dosis de ultravioleta, esa pequeña cola ultravioleta que tiene el sol, los patógenos que transmiten enfermedades se inactivan y entonces el agua es mucho más segura de beber. ¿Vale? Entonces, no estamos hablando de una tecnología para producir agua de mucha calidad, en el sentido de que no estamos eliminando metales, no estamos eliminando sustancias químicas, no estamos haciendo nada más que inactivación de los patógenos. Pero, por supuesto, en zonas como algunas zonas de estos países donde la mortalidad infantil por enfermedades de transmisión hídrica es muy elevada, ¿vale? La parte microbiológica es la fundamental, ¿vale? Entonces, aquí estamos hablando de una tecnología muy sencilla. ¿Qué pasa muchas veces con esto? Pues esto es un número de botellas que necesitamos colocar para un suministro relativamente grande de agua. Entonces, uno de los, digamos, las reuniones con las comunidades, una de las cosas que siempre reclaman es si no podían trabajar con las garrafas más grandes. Ellos están acostumbrados a ir a las fuentes de agua con bidones más grandes. Y yo, bueno, pues vamos a buscar cómo llevar a cabo esto en bidones más grandes. Algo aparentemente tan sencillo como eso. Trabajar con bidones de 25 litros en vez de esas pequeñas botellas. Bueno, pues esto se convierte en un problema técnico importante, porque de la misma manera que en estas botellas pequeñas se acercan más o menos bien a las condiciones isoactínicas, la cantidad de luz que tenemos en toda la botella es similar, salvo que el agua sea muy turbia. En el caso de los contenedores de alta capacidad, incluso con bajas concentraciones de hierro o de otros elementos absorbentes, o por supuesto de sólidos en suspensión, ya los perfiles de luz cambian significativamente. Entonces, nuevamente nos estamos yendo a un sistema que no podemos considerar que todo esté con el mismo grado de inactivación y puede que si esa garrafa no se mueve y no tiene un grado de mezcla suficiente, la parte de abajo no llegue a purificarse. Bueno, entonces esto nos lleva a todo un aspecto técnico. Lo primero que tenemos que evaluar es los materiales, ¿vale? Porque estas botellas son transparentes, las vemos transparentes, pero lo de menos es que sean transparentes a la luz solar. Perdona, al visible, lo importante es que sean transparentes al ultravioleta, ¿vale? Entonces necesitamos obtener los espectros, ¿vale? Y aquí hay muchos plásticos, entonces os pongo como ejemplo, normalmente las botellas que se utilizan aquí son de PET, porque tienen interestalato, pero hemos hecho ensayos con diferentes materiales, con PMMA, con policarbonato, polipropileno. Y como veis aquí en la figura, dependiendo del plástico, aunque todos son más o menos transparentes en el visible, sin embargo la transmisión en el ultravioleta cambia radicalmente. ¿Vale? Desde materiales que puede que apenas tengan transmisión en el ultravioleta, entonces no van a ser útiles en el proceso, hasta materiales que incluso son transparentes en la parte del ultravioleta B, en esa pequeña zona que llega hasta los 300. ¿Por qué es esto importante, la parte de los materiales? Porque las bacterias se inactivan, en los mecanismos de inactivación de bacterias, que es el indicador clásico en el tratamiento de agua, ¿no? Un E. coli, un coliforme, se inactivan bien con el ultravioleta A. Y el PET es suficiente para inactivar los patógenos, las bacterias patógenas en el agua. Pero el PET no tiene transmisión en el ultravioleta B. Y hay otros patógenos, virus y protozoos, que solo se inactivan con el ultravioleta B. Sus mecanismos no funcionan con el ultravioleta A. De manera que algo tan sencillo como dependiendo de la botella y del material de la botella, matamos a las bacterias o también a los virus y a Cryptosporidium o algún otro protozoo. Por supuesto, también depende del espesor de
del material de la botella. Los recipientes grandes necesitan espesores mucho más grandes, por cuestiones mecánicas. Entonces eso hace también que la absorción de luz que entra dentro sea diferente. Entonces, antes de soltar allí la garrafa y ya está, bueno, por supuesto hacemos muchos ensayos a nivel de laboratorio. Desarrollamos modelos cinéticos de inactivación. Lógicamente, inactivar una bacteria no es algo que vamos a describir de forma totalmente rigurosa, pero sí que necesitamos al menos introducir aquellos aspectos termoactivados y fotoactivados. Porque en el caso de la radiación solar, el mecanismo de desinfección solar no es solo fotoquímico, sino que también existe un efecto de pasteurización. El agua se calienta un poco y se inactiva. Entonces necesitamos modelizar las sinergias que tiene todo ese proceso entre temperatura y luz. Bueno, y en la práctica al final, pues la idea es disponer de un modelo cinético que permita reproducir el efecto de la temperatura y de la irradiancia solar. En esa tesis doctoral, aparte de Escherichia coli, digamos, es un trabajo que desarrollamos con la plataforma solar de Almería. Aparte de modelar lo que sería la inactivación de bacterias, hemos desarrollado modelos cinéticos también espectrales para la inactivación de un virus, tomando como modelo el MS2, también en colaboración con la plataforma solar de Almería, y de un protozoo, Cryptosporidium parvum, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. E. coli, MS2 y Cryptosporidium parvum son los 3 indicadores que la Organización Mundial de la Salud da para la potabilización de aguas. Entonces, ¿por qué necesitamos modelos espectrales? Pues por lo que tenéis a la izquierda, porque dependiendo del plástico y de su transmisión, nos podemos encontrar con que con el PET no somos capaces de inactivar prácticamente nada, mientras que con otros materiales que sí que son un poco más transparentes en la zona de más energía de ultravioleta B, pues conseguimos inactivar razonablemente esos virus. Hemos hecho también muchos esfuerzos en temas de computación, porque, bueno, digamos que el proceso de desinfección solar, claro, se basa en la radiación solar. La radiación solar máxima es fácilmente predecible, hay calculadoras solares en internet y es muy fácilmente predecible en qué ángulo va a incidir el sol en cualquier fecha, en cualquier hora, pero no la climatología, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es, digamos, integrando datos históricos de bases de datos climáticas en cuanto a temperatura y nubosidad, los hemos integrado con digamos, la radiación máxima solar que tenemos digamos, solo con la posición del sol, ¿vale? Y con la cinética de inactivación de la bacteria, en este caso, para definir lo que sería el potencial de desinfección solar, ¿vale? Entonces es una media anual, digamos, que nos da de alguna manera el interés que pueda tener este proceso para la potabilización de agua en diferentes zonas del planeta. Es cierto que esto se basa en datos históricos, entonces, bueno, probablemente dentro de 10 años no nos sirva la predicción, porque como siga cambiando el clima a la velocidad que lo está haciendo, ¿vale? Pues vamos que las predicciones van a ser diferentes. Pero bueno, de momento hemos hecho validaciones con datos experimentales disponibles en diferentes ubicaciones por todo el mundo. Y como veis, en general, las predicciones del modelo y las medidas son bastante razonables. Bueno, un último ejemplo. Este tiene que ver con reactores LED. Es algo de la parte de radiación solar. Todo esto formó parte de la tesis del doctor Miguel Martín. Y aquí lo que hicimos fue, bueno, era cuando las fuentes LED eran incipientes, se estaban empezando a utilizar. Hablamos de LED de ultravioleta A. Y entonces, bueno, pues intentamos comparar diferentes fuentes de LED con lo que sería un tubo de mercurio convencional. Lo primero que podemos ver es que la distribución de luz es muy diferente. Como decía antes, siempre hay una no uniformidad, es decir, siempre hay diferencias de luz a lo largo del reactor, pero con una lámpara tubular esas diferencias no son tan grandes como lo son, por ejemplo, con fuentes LED. Para conseguir un comportamiento similar tenemos que irnos a un número de LED muy elevado, trabajando a menor potencia. ¿Y por qué eso es importante? Voy a intentar resumir esto de forma gráfica. Aquí abajo tenemos
la cantidad de luz que generan cada una de esas lámparas. Los LED son muy eficientes y generan muchísima luz, mucha más luz para el mismo consumo eléctrico. ¿Vale? Aquí tenemos el consumo eléctrico de la lámpara de mercurio. Entonces, la ventaja que teóricamente proporcionan los LED es esto, generan muchos más fotones para el mismo consumo eléctrico. ¿Vale? Sin embargo, cuando medimos la velocidad de reacción por número de fotones, pues resulta que al final acaba siendo más efectivo la lámpara de mercurio. ¿Por qué? Pues porque encontramos una correlación entre la eficiencia fotónica y el índice de uniformidad. Es decir, tan importante es tener muchos fotones como tenerlos bien distribuidos por el reactor, porque si no al final en los focos calientes, digamos en los focos de alta intensidad, digamos estamos entrando en procesos de, digamos, de saturación, donde no se utilizan esos fotones y tenemos unas zonas en oscuridad. ¿Vale? Con lo cual, la única manera de conseguir realmente aprovechar la buena eficiencia energética de los LED es con una buena distribución de la luz. Otra ventaja que tienen los LED es que son monocromáticos y podemos elegir la longitud de onda. Entonces, ¿qué longitud de onda es más eficiente? Cuanto más alta es la longitud de onda, mayor es el rendimiento eléctrico de los LED. Cuanto menos es el rendimiento eléctrico, pero mayor es el rendimiento fotoquímico. Entonces, ¿qué interesa más? ¿Iluminar con fuente de 365 que tiene un rendimiento fotoquímico más alto, pero menos rendimiento eléctrico o al revés? ¿Vale? Pues eso es hacer un estudio energético. ¿Vale? Entonces, al final, integrando diferentes longitudes de onda, tanto en la oxidación de contaminantes como en la inactivación de bacterias, podemos más o menos predecir, digamos, o simular lo que nos daría un espectro solar. Y en el caso de las longitudes de onda, ¿vale? Pues podemos ver cuál es, digamos, el óptimo económico en cuanto a la elección de esas longitudes de onda. Bueno, y creo que ya me estoy pasando de tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto termino? ¿O? Bueno, pues nada, termino entonces muy rápido. Simplemente algún trabajo ya final que habíamos, como metimos lo de tecnología de bajo coste. Uno de los problemas, digamos, de las tecnologías de los fotorreactores puede ser su coste. Entonces, lo que hemos trabajado también bastante es el desarrollo de sistemas de bajo coste, desarrollando, por ejemplo, reflectores por impresión 3D y recubrimientos reflectivos incluso con residuos, con latas de bebida reciclada. De manera que, aunque perdamos un 20% de eficiencia, podemos llegar a costes, digamos, de un 5%, 20 veces más bajos. ¿Vale? Incluso acoplando con tecnología también electrónica a bajo coste, con Arduinos, podemos acoplar LED, de manera que tengamos un reactor que pueda operar durante todo el día, trabajando con luz solar en las horas de sol y con radiación artificial durante las horas que hay en el sol. ¿Vale? Y bueno, la última reflexión tenía un poco que ver con el interés, la sostenibilidad de los procesos solares, ¿no? Parece que damos por hecho que tratar agua con luz solar es algo fundamentalmente interesante, que es sostenible, ¿vale? Sobre todo si lo comparamos con lo que es utilizar lámparas de mercurio alimentadas por electricidad de origen fósil, ¿vale? La comparación es obvia, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que si el proceso es solar, solo opera 8 horas al día, con lo cual tiene que ser 3 veces más grande. Entonces, la inversión en equipos también hay que considerarla. Y por otra parte, si la electricidad, en vez de ser de origen fósil, es de origen solar, ¿vale? Pues a lo mejor la diferencia ya no es tanta. Particularmente si mejoramos la eficiencia de las lámparas, nos quitamos el mercurio de en medio y utilizamos LED, ¿vale? Entonces, nuestros trabajos actuales van en esta vía. Realmente es mejor utilizar la luz solar directa para el tratamiento de las aguas o, digamos, tenemos ya una eficiencia suficiente en los LED para conseguir hacerlo de una forma mucho más controlada utilizando electricidad solar, ¿vale? Solar o eólica, ¿vale? Al final hablamos de electricidad renovable, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, comparar esas dos tecnologías para ver si el tratamiento solar de agua es mejor incluso pasando por un panel fotovoltaico en vez de por un tratamiento directo. Nada, como conclusión, mi idea era dar una visión general del modelado de sistemas fotoquímicos. Por supuesto, en cada uno de los casos concretos, pues habrá que particularizar, ¿no? Tanto el tipo de proceso, a la hora del modelado cinético, si hablamos de oxidación de productos químicos, de microorganismos, si es un proceso basado en ultravioleta, en fotocentro, en el solar, etc. ¿Vale?
las fuentes de luz, etcétera. Pero bueno, la metodología es común y era lo que trataba un poco de contaros. Agradecimientos a la financiación, no entro en detalle, agradecimientos a los miembros del grupo de investigación, son los que tienen todo el mérito, por supuesto, y por supuesto agradecimientos a vosotros por invitarme a hacer esta presentación. Muchas gracias. En este momento vamos a tomar algunas preguntas que pueda tener el público que principalmente está en el Zoom y también preguntas que puede tener la audiencia, ¿no? Empezamos con quienes están en la audiencia actualmente. No sé si alguno tiene preguntas. Preguntas para el doctor Javier. O en todo caso, si no hay preguntas de la audiencia presencial, en la audiencia virtual, si tienen preguntas, un momento para hacerles. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Muy interesante su presentación, doctor Javier. Me parece que esta tecnología LED es una tecnología entonces que llegó para quedarse versus la tecnología previa de lámparas de mercurio. ¿Cómo lo ve usted el desarrollo del sector de fotoquímica? En lo que sería el visible, ya yo creo que la tecnología LED ha desplazado totalmente al mercurio. El mercurio es algo que al menos en Europa lo tienen tachado y hay que eliminarlo, entonces está haciendo todo lo posible para hacerlo lo antes posible. En la parte visible las eficiencias de las lámparas LED ya son hasta un 40% y bueno, quedan muchas luminarias antiguas a sustituir, pero eso está conseguido. En la parte de ultravioleta A, los rendimientos todavía son algo pequeños, están en torno al 5%, pero siguen aumentando ya exponencialmente. En ese proyecto que hicimos con LED, en los 4 años que duró el proyecto, cada 6 meses, o sea, intentábamos comprar LED y cada 6 meses tenían el doble de emisión y la mitad de consumo. O sea, que fuimos viendo el desarrollo precisamente de todo aquello. Entonces, se espera probablemente, yo no creo que tarde mucho más de 3 a 5 años, en que los LED ultravioleta A tengan rendimientos suficientes para incluso eso, ¿no? En que acoplados a un sistema eléctrico sostenible puedan ser una alternativa. En el caso de los LED de ultravioleta C, queda un poco más, porque ahí los rendimientos son muy pequeños todavía, pero sí que hay esperanzas de que sigan un poco el mismo desarrollo que han tenido la tecnología LED en otras longitudes de onda, y si eso se consigue, ahí sería donde podríamos eliminar ya totalmente el mercurio, porque el tema es que los procesos de ultravioleta C para desinfección de agua se basan actualmente en mercurio a nivel industrial y necesitamos ultravioleta C. Entonces, ahí queda un poco más. ¿Y qué materiales se prevé que se podría utilizar más para esos LEDs que nos sirvan más en la región B, en la región C? O sea, ¿eso todavía está en desarrollo? Sí, a ver, yo ahí no soy muy experto en la parte de los semiconductores, de los LED, pero lógicamente cuanto mayor es la energía que tienen que emitir, mayor es el reto, ¿no? Pero bueno, si hay algo que ha demostrado el sector es que, vamos, me parecía imposible hace 10 años, ahora es algo implantado a nivel comercial por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucha investigación, es un sector que tiene mucho mercado y que desarrollarán los materiales y también es una cuestión a veces de mercado, ¿no? Porque yo recuerdo hace unos años en un laboratorio del Reino Unido en el que se había comprado un LED, les había costado como $6.000 un LED, un único LED, ¿no? Una emisión muy pequeñita. Ahora ya nos cuestan bastante menos. Entonces, bueno, yo creo que es un mercado que tiene que ir creciendo. Pero el tipo de materiales que se utilizan para los LEDs se escapa ya. Claro, y los sistemas mixtos entonces puede ser una transición hacia ese momento hasta que... Bueno, yo creo que, a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es si hablamos de nuevos procesos y otra cosa es de procesos ya implementados. Entonces, de la misma manera que en los domicilios, en las oficinas, en un momento dado se han cambiado las luminarias fluorescentes por luminarias LED, ¿vale? Pues la industria de desinfección de agua, pues si en algún momento puede sustituir las lámparas de mercurio por las LED, lo hará, ¿vale? Otra cosa es si hablamos de procesos de nuevo diseño. Ahí, lógicamente, se pueden aprovechar las dos cosas. A ver, haciendo el cálculo energético y económico puede acabar siendo más rentable trabajar con LED, pero el mantenimiento es también mucho mayor. Entonces,
Depende mucho del ámbito de aplicación. En algunas de esas comunidades de África, digamos que las necesidades de formación para hacer el mantenimiento de los equipos y la operación hace que sea mucho más sencillo trabajar directamente con luz solar directa. Entre otras cosas, porque cuando poníamos ahí un panel fotovoltaico nos duraba 2 días, nos lo robaban. O sea, que luego también hay otro tipo de condicionantes, ¿no? O sea, entonces la tecnología tiene también otros aspectos a considerar, ¿no? Pues la eficiencia energética. Tenemos una pregunta por aquí. Bueno, de Judith Ordóñez. Dice, buen día. Dice, buen día. Las investigaciones presentadas son sostenibles. Sin embargo, me queda la duda en la etapa final, respecto a la desinfección convencional con el hipoclorito de sodio. La consulta es, estas tecnologías reemplazan por completo el tratamiento convencional. Siendo así, es un avance gigante lo que debería quedarse y continuar con las investigaciones. Bueno, el cloro es otro de las sustancias que a medio plazo se quiere eliminar. Una cuestión de sus productos de desinfección, etc. Pero el cloro todavía es insustituible en algunos aspectos, porque en la desinfección ultravioleta, igual que la desinfección con ozono, no tiene efecto residual. Entonces tú puedes eliminar la desinfección por cloración y utilizar en una planta de potabilización desinfección ultravioleta. Pero el problema es que luego las líneas de distribución tienen mucha tubería, mucha distancia, entonces siempre hay que inyectar algo de cloro residual para garantizar que se mantiene el agua sin patógeno durante toda la cadena de distribución. Entonces un poco de cloro siempre es necesario. La otra opción, que es a lo que muchas veces se tiende, también depende de los países. En algún proyecto que tenemos ahora en la India, hay directamente que no se fían de sus líneas de distribución, porque mides en el agua que sale del grifo y sale en coliforme. Entonces, lo que todo el mundo utiliza es sistemas descentralizados en tu grifo. Entonces, si al final, la etapa final de desinfección no está en una gran planta, sino que está en el grifo, entonces ahí, si es justo en el consumo, no es necesario clorar, puedes eliminarlo. ¿Vale? En el caso de la desinfección solar aquí, normalmente se considera que el agua se tiene que consumir en 48 horas. Es más o menos el tiempo que puede garantizar la inactivación, porque no deja de ser una pasteurización suave y una inactivación que puede llegar a ser reversible. Entonces, si se almacena el agua más de 2 o 3 días, se puede producir un recrecimiento de bacterias patógenas. ¿Vale? Entonces, nuevamente, otra cosa es que a nadie le gusta beber agua caliente. Entonces, normalmente, digamos, teníamos 2 juegos de garrafas, que una la exponen hoy y se bebe mañana, cuando está fría, entonces tienen como 2, ¿no? La van retornando. Pero eso sí, la idea, las indicaciones es no almacenarlo más de 48 horas. Si no, necesitarías añadir cloro para garantizar más la duración de la desinfección. Aquí tenemos otra consulta de Karin Florencio. En el caso del estudio presentado en África, ¿cuál fue la fuente de agua, pozo o río? ¿Cuáles son las limitaciones, características físico-químicas del agua para tratamientos fotoquímicos? Adicionalmente, ¿se ha valorado en alguna investigación concentraciones de MP, microplásticos, en la muestra? A ver, el agua es esto. El agua que toman es esto y no se ven las fotos, pero aquí hay animales generando sus propios residuos biológicos. Es decir, las aguas son lo que hay. Dependiendo del país, en algunos sitios sí que se someten a algún tipo, por ejemplo, de filtro textil para quitarle algo de turbidez. Y eso hace que digamos, en los procesos fotoquímicos el mayor enemigo, como decía antes, es la turbidez. ¿Vale? Porque la turbidez es la que genera oscuridad dentro de la garrafa. ¿Vale? Tanto aquí como en un proceso industrial.
La turbidez es la que va a reducir el paso óptico de la luz y va a reducir la eficiencia en el uso. Entonces, sobre todo, puede ser necesario, digamos, para una aplicación sistemática, eliminar algo de turbidez. Puede ser dejar de cantar el agua simplemente, ¿vale? A veces simplemente dejándolo de cantar. A veces se añaden, en algunos países de África añaden floculantes naturales y coagulantes naturales, cáscaras de cortezas de un determinado árbol que actúan como floculante y reducen la turbidez también. Muchas veces tienes que aprender de lo que hacen allí, porque como decía al principio, no puedes llegar allí con lo tuyo, sino que la idea tiene que salir de ellos. Y, por ejemplo, en Malawi ellos utilizan filtros cerámicos para el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que si el agua es como esta y la pasas por un filtro cerámico, le quitas la turbidez y eso te genera la percepción de que es agua limpia. Pero los virus y las bacterias atraviesan el filtro igual. Entonces, allí lo que hicimos fue, ellos seguían utilizando su filtro cerámico, ¿vale? Pero el recipiente en el que recogían el agua era de plástico compatible con desinfección solar. Entonces, sin modificar mucho lo que ellos hacían de forma tradicional, aparte de quitar la materia en suspensión, les decíamos que utilizasen mejor esta garrafa y entonces se eliminaban los virus y las bacterias. Pero nuevamente, ¿no? Si allí llevan toda la vida utilizando unos filtros cerámicos para filtrar, tú no puedes llegar allí y decirles que usen una garrafa. Y la otra pregunta, lo de los microplásticos, eso es curioso, es una cosa que a mí me sorprendía mucho al principio cuando iba al terreno, ¿no? Porque, o sea, están bebiendo ese tipo de agua, con concentraciones de patógenos brutales, mortalidad infantil de menos de 5 años de un 30%. Es decir, un problema microbiológico muy serio, ¿no? Porque al final es de diarreas, disentería, o sea, todo enfermedades de transmisión hídrica microbiológica, ¿no? Bueno, les dices una forma que tienen para mejorar un poco la calidad microbiológica del agua y rápidamente te dicen que es que el plástico genera productos cancerígenos y que el plástico genera microplásticos. Entonces, digamos, ellos no tienen agua potable, pero tienen un nivel de información equivalente al nuestro y han oído hablar de los microplásticos y cosas así. Entonces, si os interesa, tenemos trabajos donde, porque al final son cosas que nos han pedido las propias autoridades locales. Por supuesto, antes de que digamos, todos estos trabajos van acompañados de comités de bioética. Todas las comunidades que acaban bebiendo este agua, digamos, tienen grupos de control que también lo reciben. Todo esto se ha, digamos, probado, está garantizado. Hemos hecho ensayos de toxicidad en condiciones mucho más extremas de luz para ver si los plásticos lixivian algún tipo de sustancia química al agua, ¿vale? Entonces se ha descartado todo tipo de toxicidad, de mutagenia. Y a nivel de microplásticos, pues es un trabajo que todavía no tenemos publicado, pero lo tenemos ya completado, estamos en fase de escritura, porque eso nos lo pidió en este caso el gobierno indio. El gobierno de la India, con el tema de los microplásticos, nos dijo que quería garantizar. Y lo cierto es que el resultado es que el contenido de microplásticos es igual o menor que este. Cuando tú analizas el agua de esta botella, tiene microplásticos también. Residuales del proceso de producción de la propia botella. O sea. Entonces, digamos, no... El problema ahora mismo es que los químicos analíticos, como son capaces de detectar cualquier cosa en cualquier sitio, pues generamos problemas donde no sabemos si los hay todavía o no, ¿no? Pero, digamos, no hay un problema especial de microplásticos, es el mismo que si bebes agua de aquí. Creo que no hay más consultas. No tengo más que agradecerte, Javier, por tu presentación, por el tiempo que te has tomado en venir acá a Lima. Y bueno, muchas gracias a ustedes por participar también de esta conferencia de manera presencial y también de manera virtual. Así que con nosotros será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.